Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano. Tu pausa para un cafecito con las últimas noticias de la región. En el episodio de hoy vamos a sumergirnos en una crisis que anda cruzando los titulares de todos los portales. El inesperado despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Sí, frente a las costas de Venezuela. ¿Qué hay detrás de este despliegue naval? ¿Estados Unidos solo busca frenar el narcotráfico o también busca presionar a Maduro? ¿Puede este movimiento escalar en algo más serio? ¿Y cómo encajan en todo esto potencias como Rusia o China? ¿Y qué papel juegan nuestros vecinos latinoamericanos? Yo soy Clary. Yo soy Fede. Y somos dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa, y también mientras ocurren los hechos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de El Cafecito Latinoamericano en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por comenzar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia donde toda Latinoamérica se ve. En Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. Propiese. no hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. Clary, ¿qué está pasando en el Caribe con los movimientos militares de Estados Unidos? Bueno, en estos últimos días de agosto, Estados Unidos reforzó de manera visible su presencia militar en el sur del Mar Caribe y cerca de las costas de Venezuela. La operación, que fue presentada como una campaña contra cárteles latinoamericanos nombrados como organizaciones terroristas, incluye 8 buques entre destructores, un crucero, un buque de combate litoral y unidades anfibias con unos 4.000 marines, además de patrulla aérea y al menos un submarino. Este movimiento obviamente inquietó a Caracas, que lo leyó como presión e incluso como una posible antesala de acciones más agresivas. Por eso, a su vez, el régimen de Maduro anunció su propio despliegue con buques, drones y unos 15.000 efectivos movilizados, sobre todo hacia la frontera con Colombia y hacia las aguas del Caribe, bajo la narrativa de defender la soberanía. Lo interesante es que este tipo de operaciones suelen tener un mensaje político más que militar. El Caribe es considerado para Estados Unidos como, despectivamente, el patio trasero, y cada vez que algo en América Latina amenaza con salirse de ese esquema, el músculo militar aparece como un recordatorio. Hoy, con la crisis postelectoral en Venezuela, la tensión con Maduro y el rol creciente de China y de Rusia en la región, Estados Unidos quiere marcar territorio. No es casualidad que el epicentro sea el Caribe, que es la puerta de entrada de Venezuela al mundo y también un corredor estratégico para las rutas energéticas y comerciales, tanto de productos lícitos como ilícitos. La pregunta, o una de las preguntas, Fede, que nos tenemos que hacer ahora es ¿por qué Estados Unidos se involucra ahora y no antes? Este timing es clave. No es que de golpe descubrieron el narcotráfico en el Caribe o que los barcos chinos aparecieron ayer. Pero para entender por qué Estados Unidos hace este despliegue militar hay que entender 4 motivos. En primer lugar, el geopolítico. Venezuela tiene vínculos con Rusia, China e Irán. Un despliegue militar de Estados Unidos limita el margen de maniobra de estos actores y reafirma el control norteamericano en el Caribe. Además, está el tema de la seguridad y la política antidrogas. El Caribe es la zona comercial hacia Estados Unidos y Europa. Con despliegue militar, Estados Unidos busca romper las cadenas logísticas de los cárteles, desde lanchas rápidas hasta narcos submarinos. En tercer lugar, sin dudas, es una presión contra Maduro. Washington dobló la recompensa a $50 millones que ofrece por la captura de Maduro y mantiene la narrativa de que el gobierno venezolano es un narco régimen. La combinación de medidas judiciales, incautaciones y patrullas militares funciona como un mecanismo de presión contra lo que llaman una corporación criminal. Y por último, los intereses domésticos. Mostrar la flota proyecta control sobre la frontera sur, cumple promesas de mano dura contra el régimen y envía señales a aliados como Colombia y otros países del Caribe. ¿Pero puede a Estados Unidos hacer esto dentro del derecho internacional? Acá entramos en un terreno gris. Para Estados Unidos este despliegue está permitido por el derecho a la libre navegación, porque por ahora, por lo menos al momento que grabamos este capítulo, Estados Unidos se mantiene en aguas internacionales. Y también, para Estados Unidos, esta lucha está enmarcada dentro de los delitos transnacionales, según la Convención de 1988 contra el tráfico de estupefacientes, que habilita la cooperación marítima. Pero en la práctica, estas operaciones rozan los límites del derecho internacional. No hay una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autorice maniobras militares en el Caribe vinculadas a Venezuela,
Y tampoco hay un mandato de organismos regionales como la OEA. Entonces, ¿en qué se ampara Estados Unidos? Básicamente en la costumbre. Estados Unidos lleva décadas haciendo este tipo de despliegues y como ningún otro actor con suficiente peso lo frena, se convierte en un hecho consumado. Dicho de otra manera, no es que la ley lo permite claramente, sino que el poder lo habilita de facto. Aquí se nota la asimetría. Venezuela podría protestar, Rusia o China podrían quejarse, pero no tienen una capacidad real para poder impedirlo. Hoy, mientras grabamos este capítulo y mientras Estados Unidos se limita a patrullajes conforme al derecho del mar, no está rompiendo las reglas. Solamente si cruzara territorio venezolano, ahí sí ya necesitaría una justificación muchísimo más sólida. Ahora, justamente recién mencionábamos bastante a Venezuela. ¿Qué tiene que ver Venezuela con todo este despliegue militar, Fede? Bueno, Venezuela es la clave de esta historia, no por su poder actual, que está debilitado, sino por su ubicación, su petróleo y el conflicto político irresuelto. El Caribe es la ventana de Venezuela al comercio global. Por allí sale el crudo, llegan insumos y se conectan las alianzas estratégicas con Rusia, China e Irán. Si Estados Unidos refuerza su control naval en la zona, de algún modo le corta el aire a Maduro. Es como decirle, podés resistir en Caracas, pero tus arterias económicas pasan por acá. Además, no olvidemos el componente simbólico. Para Washington, Venezuela no es solo un problema interno, es un símbolo de la disputa ideológica en América Latina. Cada vez que Maduro se mantiene en pie, es una señal de que el modelo bolivariano sobrevive, algo que irrita a la diplomacia estadounidense. Y al revés, cada vez que la oposición recibe respaldo internacional, se alimenta la narrativa de que la transición todavía es posible. ¿Hacemos una pausa? Dale, y ya volvemos con el cierre. Claro, ¿y qué papel juegan otros actores internacionales como China, Rusia o incluso Colombia y Brasil? Bueno, esta parte es importante y muchas veces se pasa por alto. Rusia, por ejemplo, tiene una cooperación militar con Venezuela en venta de armas, asesoramiento y acuerdos en materia energética. China, aunque más cauta, es el gran acreedor de Caracas con préstamos multimillonarios garantizados en petróleo. Si Estados Unidos mueve fichas en el Caribe, también está enviando un mensaje a Moscú y a Pekín diciendo, bueno, no se metan demasiado cerca de mi zona de influencia. En cuanto a los vecinos latinoamericanos, la situación es más ambigua. Tanto Lula como Petro, desde las elecciones venezolanas del año pasado, han intentado ser mediadores, pero en esta situación han tenido justamente un rol mucho más de apoyo a Venezuela e incluso Petro en los últimos días lanzó un mensaje bastante amenazante hacia Estados Unidos diciendo que si Estados Unidos invadía Venezuela, Colombia iba a ser un aliado del país sudamericano. Ahora entonces, Fede, justamente, ¿estamos cerca de una intervención militar por parte de Estados Unidos? Lo que pasa con la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe no necesariamente significa que estén preparando una invasión a Venezuela. Es más bien un mensaje político. Estados Unidos quiere dejar claro que esa sigue siendo su zona de influencia. Al mismo tiempo busca frenar a otros actores como Rusia, China e Irán, que en los últimos años se acercaron a Maduro. También hay un costado interno. Cada vez que Washington mueve sus barcos en el Caribe, el gobierno norteamericano muestra firmeza frente a su propia gente y frente al Congreso, en un gesto de acá mandamos nosotros. En pocas palabras, no importa tanto lo que hacen los barcos, sino lo que simbolizan. Son la forma de Estados Unidos de recordar que todavía marca el pulso en la región. Bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo de hoy, también mientras está sucediendo este tema. Y como siempre les decimos, si nos están escuchando en Spotify, les pedimos que nos dejen sus 5 estrellas y que compartan el capítulo con quienes crean que les pueda interesar. Y recuerden también que ya nos pueden seguir en Instagram y en TikTok en @elcafecitolatinoamericano. En YouTube suscríbanse, es completamente gratis y nos ayudan a seguir creciendo. Hasta la próxima.